Hola, muy buenas noches, maestra Viviana. Le voy a explicar mi tema, que es el pensamiento pedagógico del tercer mundo de mi nube de palabras. Representé lo que fue un niño porque para mí un niño representa la educación. Y como subconcepto viene el pensamiento pedagógico africano y voy explicando cada una de las palabras que puse dentro de mi nube de palabras. Bueno, para empezar, esta es una teoría pedagógica original y surge a partir de la experiencia educativa de los colonizadores. Por eso se le llama del tercer mundo, que se dio especialmente en África y en Latinoamérica. Y los colonizadores optaron o tenían el poder de hablar sobre una lengua universal, es decir, ellos combatieron la educación y la cultura nativa, imponiendo hábitos, costumbres y religión, esclavizando a indios y negros. Quería que su lengua fuera universal para unirlos en una religión universal. La tradición cultural africana está denominada básicamente por la oralidad. En las aldeas la comunidad no tiene interés en alfabetizarse, ya que utiliza lo que ve, es decir, no tenían interés en la educación, en estudiar, sino ellos lo que veían aprendían. Y es lo que se les enseñaba desde la infancia hasta la adultez, y de eso ellos sentían que era una manera de sobrevivir. La historia del pensamiento pedagógico latinoamericano surge por el educador José Julián. Entre ellos llamamos lo que es las estadísticas de la educación, y también se encuentra Benito Juárez, se encuentra Domingo Faustino Sarmiento y José Pedro Varela. Predicaban ellos la educación como locomotora del progreso. Hubo una obra muy importante que se llama El presidio político en Cuba y la República Española ante la Revolución Cubana. Otro autor súper importante es José Martí. José Martí era un profesor que creía profundamente en la libertad y en la importancia de ella. Su preparación lo hizo que se preocupara un poco más por tener un poco de libertad y preparación para todo el mundo, para todo el pueblo, tanto niños, adultos y personas mayores. Martí menciona 4 aspectos súper importantes que hasta la actualidad lo llevamos a cabo. Entre ellos es que la educación tiene que ser laica y no religiosa. La segunda es que tiene que ser científica y técnica. La educación tiene que ser universal. Y la cuarta es que la educación tiene que tener un contenido universal, es decir, un contenido que nos sirva para toda la vida. Estos 4 aspectos son muy importantes dentro de esta historia del pensamiento, porque son pensamientos que hasta actualmente se llevan tanto en nuestra vida como en leyes de la Constitución mexicana. Bueno, otro autor súper importante es argentino Lorenzo Luciérega. Este fue el mayor difusor del pensamiento pedagógico liberal europeo en América Latina del año de 1989 al año 1959. En 1920 es destacado por ser el pedagogo de la lengua española y pretendió llevar los principios de la pedagogía activa a todos los niveles de enseñanza y sectores de la educación pública. Bueno, en sus obras abordó diversos aspectos de la psicología y de la educación de la infancia, adolescencia y juventud. Los libros que voy a mencionar actualmente se encuentran activos y son estudiados por alumnos que son o se refieren a estudiar la carrera de pedagogía. Entre ellos encontramos la historia de la educación y de la pedagogía, la escuela única, la escuela nueva, pedagogía social y política. Él defendía los principios de la escuela nueva, que era la creación de un sistema de enseñanza supranacional bajo la égida de la UNESCO. En 1930 a 1960 predomina en América Latina la teoría de la modernización desarrollista,
Es decir, a partir de esta década de los 60, las luchas de liberación surgen por una teoría que se llama la teoría de la dependencia, que era todo lo anterior de la otra. Era una educación denunciante, era una educación crítica radical a la escuela y al aparato ideológico y a las desigualdades sociales. En 1900 existe una crisis y una perplejidad creciente sobre el desarrollo de la posgraduación en educación y aumento de organizaciones no gubernamentales que constituyen el marco teórico práctico. Bueno, los defensores de la escuela pública y los educadores ligados al movimiento por la llamada educación popular no escolar se juntan y se destacan los de la educación popular, algunos educadores. Entre ellos encontramos Antonio Faundés, Marcela Gajardo, Rosa María Torres, Carlos Alberto Torres, Adriana Puligros y Isabel Hernández, que voy a hablar de algunos autores de ellos. Vamos a empezar por Carlos Alberto Torres en el año de 1950. Este profesor fue profesor de la UCLA y desarrolló trabajos en el área de la sociología, política, de la educación de adultos y sobre la investigación participante. Sus libros destacados fueron Sociología Política de la Educación de Adultos en 1987. El libro de Isabel Hernández se llama Educación y Sociedad Indígena. La educación popular, la dimensión educativa de la acción política, fue para el año de 1981 por Óscar Jara. Y la teoría y práctica de la educación popular de 1985 y la concientización en América Latina en 1991 fue por Marcela Gajardo, que es consultora de la UNESCO. El desarrollo de la escuela pública y la expansión de la imprenta desencadenaron la popularización de la enseñanza. En África y América Latina, el pensamiento pedagógico se desarrolló cuando se liberó la educación del colonizador y de la tutela del clero. Los países latinoamericanos y africanos que no se desarrollaron como tal, no revolucionaron ni económicamente ni políticamente y persisten todavía problemas dramáticos como tasa de analfabetismo, falta de escuelas, profesores, ausentismo, desinterés y desprecio de los gobiernos por la educación y la cultura. El proceso revolucionario de Nicaragua y Cuba enfrentaron problemas de la educación popular y de la formación para el trabajo. Tiempo después ya existe la reforma educativa que se da por la Revolución Cubana y tenía el objetivo de transformar a todos los cubanos en una fuerza de trabajo bien preparado. Era también otro de sus objetivos crear conciencia socialista generalizada y formar el hombre nuevo, que se refería a que tenía que ser solidario y progresista. Los profesores y estudiantes de la zona rural se encargaron de alfabetizar 1 millón de personas, es decir, iban a comunidades lejanas a enseñarles un poco lo que era de las letras, números, para que tuvieran un poco o noción de la educación. Y la educación formal fue considerada el principal medio para llevar a la población a la plena participación en la economía. Bueno, Paulo Freire, que se refería a la pedagogía reprimida, y Enrique Dussel, de la pedagogía de la liberación, fueron basados en política, en práctico y acción entre los hombres. Es decir, ellos pretendían que hubiera como una actividad dispersa, diversa entre los hombres, y ellos creían que si había acción, había educación. Les voy a mencionar también la educación como cultura y la educación como la liberación nacional. Bueno,
Como autor principal tenemos a Amílcar Cabral, que nació en Guinea y él luchó toda su vida por una independencia en Guinea y en las islas de Cabo Verde. Él dejó bastantes obras que actualmente se comparten con la sociedad y su obra principal fue A, Arma de Teoría y A, Práctica Revolucionaria. Bueno, ¿qué es el movimiento de liberación? El movimiento de liberación es una expresión política que organizaba la cultura del pueblo en lucha. La cultura no se desarrolla igual en todas las comunidades. Si no se desarrolla depende del sector de la sociedad, y la diferencia de niveles de cultura son las que explicaban diferentes comportamientos de los individuos. Para ello tenía que haber una integración, comprensión, identificación, aceptación dentro de la comunidad para que compartieran la misma cultura. Como segundo autor dentro de esta cultura tenemos a Nyerere. Nyerere se basa en la educación para la autoconfianza. Tanzania pasó una revolución educativa por Julius Nyerere, que tuvo mucho que ver en esa época. Basado en el denominado programa de autoconfianza, el presidente Nyerere invirtió bastante en educación en 6 años, es decir, que las escuelas se duplicaron y gracias a él, pues muchos alumnos pudieron estudiar. La nueva filosofía educativa se basaba en el rescate de la autoconfianza con el niño, con su cultura, con su forma de hablar, con su forma de pensar y con la historia. Los educandos deberían ser formados para participar activamente en la sociedad. Y también hubo un rescate y adopción del idioma nativa del Swahili como lengua oficial, que era necesario, como los maestros que enseñaban, era necesario crear nuevo material pedagógico para enseñar esa lengua oficial que se estaba imponiendo. Voy a hablar un poco del sistema educativo de Tanzania. Bueno, los sistemas educativos son diferentes porque la educación formal e informal en cada sector es diferente y tiene un objetivo. Dentro de esos objetivos, Tanzania mencionaba que lo importante era transmitir la sabiduría y el conocimiento acumulado por la sociedad de una generación a otra y preparar a los jóvenes en un papel activo en el desarrollo de la sociedad. En el África precolonial, lo que vivían, escuchaban y hacían, aprendían. Es decir, que era una educación informal. Todo lo que se generalizaba en esa época, ese era el tipo de educación que ellos tenían. Eso fue en el África precolonial. Y la educación dada por Tanzania también tenía que servir a los propósitos de Tanzania y estimular el crecimiento de los valores socialistas a los que aspiraban. También vamos a hablar un poco de Facundés, que fue un autor que mencioné anteriormente, y Facundés se basó más que nada en la educación para adultos. Su pensamiento era afro-latinoamericano y hizo bastantes obras. Por ejemplo, graduado de filosofía, participó en congresos de educación en adultos y en África. Fue uno de los autores más importantes para que actualmente los adultos tengan la oportunidad de estudiar y de no ser unos analfabetos. También tenemos lo que es la alfabetización y la posalfabetización en la educación africana. La posalfabetización era el momento superior propio proceso de la alfabetización, es decir, antes de que una persona fuera alfabetizada. Y la alfabetización era parte del proceso cultural como totalidad. Y en África los materiales elaborados en los procesos educativos utilizan el conocimiento popular y oral. Es así como el pensamiento pedagógico del tercer mundo
pasa a ser una educación para todos con estos autores que acabo de mencionar. Espero les haya agradado el video, maestra. Nos vemos.